Bien, la anterior clase, ¿qué estábamos viendo? Estábamos viendo las bases de datos. Habíamos visto la historia, cómo se crean, cómo es que se tiene que elaborar una base de datos, cuáles son las características de una base de datos, los usos que se le pueden dar a una base de datos y cuándo es que nosotros tenemos que usar una base de datos. No siempre es necesario una base de datos, ¿no? Se empieza a utilizar las bases de datos cuando tenemos grandes cantidades de información para manejar esta información, ¿no? Pues también habíamos dicho que un sistema está compuesto de bases de datos, ¿no? Que lo principal de un sistema son las bases de datos. Un sistema informático, sea una aplicación o un sistema informático. Estábamos viendo los elementos de las bases de datos. ¿Cuáles son esos elementos principales de una base de datos? Son el campo, el registro y los archivos. También habíamos dicho que en muchos casos es suficiente con tener archivos, ¿no? Y vos vas abriendo los archivos y vas teniendo toda tu información. ¿Y qué es lo que hace la base de datos? Pues hace una conexión entre estos archivos para ir arrastrando los datos. Aquí tenemos un esquema donde nos muestran cuáles son los elementos de una base de datos. Tenemos el campo, donde se va anotando todos los atributos de una entidad o de un registro. Tenemos los registros, igual habíamos hablado bastante esta parte de los registros. Y a todo esto, este conjunto del campo, o la interrelación entre el campo y el registro, se llama archivos. Y una base de datos es la relación entre archivos, ¿verdad? La relación entre archivos. Estábamos viendo esta parte de las entidades y de las relaciones. Vamos a ver, vamos a desarrollar nosotros una base de datos utilizando la metodología de diagrama entidad-relación. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a identificar las entidades con las que vamos a trabajar y vamos a ver las relaciones que existen entre estas entidades. Por ejemplo, aquí tenemos la entidad alumnos, ¿no es cierto? La entidad cursos y la entidad profesores. Por separado no es nada, ¿no? No tiene sentido. Alumnos, puedo tener un archivo de alumnos, un archivo de cursos, un archivo de profesores, ¿no? Y para yo poder relacionarlos, necesito una base de datos. Entonces tiene que existir una relación entre las entidades. Entidades les vamos a llamar nosotros a los datos con los que vamos a manejar. Tenemos la entidad de alumnos, cursos y profesores. Perdón, entró un intruso aquí. Bien, entonces tenemos aquí una relación, por ejemplo, de que este estudiante toma este curso y este curso lo da este profesor. Entonces estas son las relaciones que existen entre entidades, que igual con un ejercicio, con la resolución de algunos casos, nosotros vamos a entender mucho mejor esto de la determinación, identificación de las entidades y las relaciones que existen entre estas entidades. ¿Qué más? Eso es lo que les decía, que tenemos un archivo, una tabla, puede ser en Excel, que tenemos una tabla y tenemos, igual nuestra tabla tiene campos y registros, ¿no es cierto? Y llegaría a ser un archivo. Tenemos una tabla de alumnos, una de cursos, una de profesores. La idea es interrelacionar eso. Entonces aquí tenemos un archivo que está compuesto por campos y por registros. En los campos tenemos el nombre, el apellido, la edad, el país, el correo electrónico y pueden haber más datos dependiendo el caso de qué es lo que queremos que guarde nuestra base de datos. Y los registros son, por ejemplo, Carla, en apellido Sánchez, edad 36, país Colombia y su correo carla@com, ¿no? Entonces, y así vamos llenando los registros. ¿Cuál es el modelo entidad-relación?
Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Tenemos aquí una entidad. Dentro de esta entidad seguramente tiene sus atributos y sus propiedades, ¿no? Sus atributos y sus propiedades, y aquí existe una relación. Existen varias maneras de hacer esta diagramación de los diagramas de entidad-relación. Depende mucho de la bibliografía que vayan a utilizar y también del programa que vayan a utilizar para ustedes hacer sus diagramas de entidad-relación. Entonces, en este tiempo donde vivimos en las economías de la información, el dinero sale de los datos. Eso les decía, ¿no? Que el oro de estos tiempos es la información. La base de datos domina el mundo de la tecnología. Todo está hecho a base de datos. Entonces, el modelo relacional que habíamos dicho, vamos a utilizar el diagrama entidad-relación. ¿Qué es esto? Es un conjunto de ideas lógicas utilizadas para representar la estructura de las bases de datos, ¿no? Para un modelo de base de datos. El modelo relacional, el que nosotros vamos a aprender hoy día, ¿qué es lo que hace? Es que nos permite visualizar la estructura de una base de datos y las relaciones entre los datos. Vamos a dibujar las relaciones que puede existir dentro de una base de datos. Entonces, vamos a destapar, a desarmar la base de datos y vamos a ver por adentro cómo es que funciona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a modelar una base de datos. Bien, vamos a modelar una base de datos. Este diagrama, ¿cómo nosotros vamos a modelar esa base de datos? Va a ser con el diagrama entidad-relación. Ya habíamos visto que vamos a representar con un rectángulo a la entidad. ¿Y qué es la entidad? La entidad puede ser un objeto concreto o abstracto que figura en nuestra base de datos, como por ejemplo, alumno, cliente, empresa, si se tratara de un sistema informático de una clínica de salud, pónganse, una enfermedad puede ser denominado también como una entidad, en este caso, alergia, ¿no? Luego tenemos el rombo, que es lo que que significa relación. Esto es una relación entre entidades, también llamado mapeo o cardinalidad. Entonces nosotros a esta relación vamos a ponerle su cardinalidad. Hoy vamos a aprender a hacer eso. Tenemos las líneas, que es la unión entre entidades, pero también tenemos como regla que dos entidades no se pueden unir sin tener de por medio una relación. ¿Bien? Tenemos el atributo que lo vamos a representar por un óvalo. Entonces, ¿qué es un atributo? Son las características de una entidad. Podría ser el nombre, la edad, la fecha, dónde vive, qué correo tiene. Entonces, todo lo que necesitemos de esa entidad. Tenemos el óvalo sombreado, que es un atributo principal o clave principal. ¿Ya? Entonces, les había mencionado el caso de su carnet de universitario. Cuando ustedes quieren sacar cualquier dato y quieren entrar al sistema de la universidad, al sistema académico, al sistema de sus notas, que lo único que hacen es introducen su código su número de carnet de universitario. Y con eso se encuentra absolutamente todo. Entonces, los atributos, todas las entidades tienen su atributo principal o clave principal, ¿no? Y es único. Es único y toda entidad debe tener la suya. Tienen que entender esto. Que luego tenemos los atributos foráneos. Este es un óvalo sombreado por la mitad. Atributo foráneo o clave secundaria. Igual eso vamos a aprender ahora. Por ejemplo, aquí tenemos, siguiendo con el ejemplo que estábamos viendo de las entidades, alumno, carrera, profesor, incluyendo aquí la materia, ¿cómo es que representamos? Yo represento al alumno con un rectángulo.
Pongo dentro del rectángulo el nombre de la entidad, alumno. Al costado tengo sus atributos. Y les he dicho que cada entidad tiene su clave principal, su ID. Entonces, en este caso estamos diciendo que el ID del alumno es la matrícula del alumno. ¿Ya? Podríamos poner el número de carnet universitario. Es único. Luego tenemos aquí otra entidad que es carrera, profesor, materia. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí también, pues, tendremos que ponerle una clave de carrera. Podría ser ID de carrera, ¿cierto? Cada carrera tiene su código. Podremos poner el nombre de la carrera y algunos otros atributos que necesitemos de la carrera. Ahora, en el caso de la materia, igual, la materia tiene su ID, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál es el ID de nuestra materia? ¿Mm? ¿Cuál es el ID de nuestra materia? Y 227. Ajá, la sigla, IND 227, ¿no es cierto? Tiene una sigla, después tendrá el nombre de la asignatura, la carga horaria de la asignatura, no sé, quizá posiblemente también ¿qué más? No sé, las horas que vas a llevar a la semana, es teórico, es práctico, ¿no? Todos los atributos o las características de la materia tendrían que estar aquí. Ahora, el profesor o el docente, lo mismo. Un profesor, ¿qué es lo que le van a dar? Le van a dar un ID, un número de identificación, su nombre, su dirección, las materias que dicta, su profesión y otras características podemos mencionarlas dependiendo de qué es lo que queremos hacer nosotros con nuestra base de datos. ¿Bien? Aquí, dentro de la cardinalidad o mapeo, les había dicho que esto de la cardinalidad y del mapeo se da dentro de una relación. Y la relación, ¿cómo ya. Y la relación, ¿cómo la representamos? Hemos dicho por un ROM. Entonces, por ejemplo, tendremos una entidad, pónganse aquí materia. Y hacia aquí arriba, que ya no alcanzo, yo lo voy a poner así. Ahí podría ser alumno, ¿no es cierto? Alumno. Entonces, aquí existe una relación entre el alumno y la materia. Y esto es lo que me está marcando la relación. Yo tengo que ponerle su cardinalidad a esta relación. Entonces, eso es lo que vamos a ver y en qué casos y cómo es que se usa la nomenclatura de la cardinalidad. Bien. Dice, tenemos entre los tipos de relación, tenemos la relación 1 a 1. ¿Eso cuándo se da? Cuando una entidad está relacionada con otra entidad y no existen más otros nexos. Por eso es que se llama una relación de 1 a 1. ¿Bien? Y se la representa, aquí lo vamos a anotar, cuando nosotros vamos a identificar una relación de 1 a 1, la vamos a identificar de esta manera. 1, 2 puntos, 1. Bien. Después tenemos las relaciones 1 a muchos. ¿Qué significa? Que aquí tenemos una entidad. Esta entidad se está relacionando con la entidad A1 y con la entidad A2. Tenemos esta relación A2 azul que se está relacionando con A2 naranja y con A3 naranja. Tenemos también esta relación
bueno, esta ya es una relación de 1 a 1, ¿no? Esta de A3 azul con este A3 naranja. ¿Y cómo es que nosotros representamos esta relación de 1 a muchos? Decimos 1 a muchos. Vamos a representarlo de esta manera. 1, 2 puntos, n. Cuando se da el caso al revés que este de 1 a muchos, donde A1 está relacionado con A1 naranja, con A1 azul y A2 azul. Entonces, en este caso será pues al revés, diremos, la relación es de muchos A1. Bien. Luego tenemos la relación de muchos a muchos. O sea, por ejemplo, A1 tiene una relación, A1 azul, una relación con A1 naranja, ¿no es cierto? Lo mismo, A3 tiene una relación, A3 azul con A3 naranja, y también recibe y tiene una relación con A2 naranja y A3 ¿Y cómo se representa esta cardinalidad o mapeo? Es de muchos a muchos, es n, 2 puntos, m. ¿Bien? Sé que suena algo difícil de comprender, pero haciendo algunos ejercicios nosotros vamos a poder resolver y darnos cuenta. Uno aprende haciendo. Bien, espero que hayan tomado en cuenta esto de las cardinales, cuando se da este tipo de relaciones de 1 a 1, 1 a muchos, muchos a 1 y muchos a muchos. Necesito que tengan eso para hacer el caso que vamos a resolver. ¿Está claro? Lo tienen ya, más que esté claro, ya lo tienen, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Avanzaremos. Entonces, ahora, con todo lo que ya hemos visto, vamos a resolver un caso. Aquí tenemos las reglas del negocio o el enunciado o qué es lo que se quiere lograr con una base de datos. Muchas veces los datos son ambiguos, no nos dan los datos en concreto, no nos dan los datos y las restricciones en concreto, ¿ya? Aquí, por ejemplo, nos están diciendo, una escuela desea tener una base de datos que almacene los datos principales de un estudiante, la carrera que estudia, las materias que cursa y los profesores que le imparten las materias. De igual manera, se desea llevar un registro de las materias que imparte cada profesor. Una vez que nosotros tenemos las reglas del negocio o el enunciado de la base que queremos desarrollar, lo primero, paso número 1, que es lo que tenemos que hacer, es, no sé dónde ponerlo, aquí sí te pondré. Lo primero, el paso número 1, es identificar las entidades. Entonces vamos a empezar a sacar datos, ¿no es cierto? Como resolvemos en cualquier problema, leemos muy bien el problema, sacamos los datos y resolvemos los problemas. Entonces aquí también es igual. Vamos a identificar las entidades.
Hagamos ese paso. Entidades. Perdón, un ratito. Listo, celular apagado. Bien, lo primero que tenemos que hacer es identificar las entidades en nuestras reglas del negocio o en nuestro enunciado. Vamos leyendo. Dice, una escuela desea tener una base de datos que va a almacenar los datos principales de un estudiante. Entonces, ahí ya tenemos nuestra primera entidad, ¿cierto? Porque tenemos que tener los datos del estudiante. Vamos a tener un registro de estudiantes. ¿Qué más? La carrera que estudia. Esta es otra entidad. Va a tener sus propias características o atributos. Igual este tiene sus atributos, ¿no es cierto? Los datos que nosotros requerimos del estudiante. ¿Qué más dice? Que de la carrera que estudia, las materias que cursa y los profesores que le imparten las clases. Entonces vamos a tener otra entidad o otro archivo de profesores donde va a estar guardado todos los datos de los profesores, sus horarios, las materias que dicta. Bien. Entonces, esta regla de negocio o este enunciado nos dice que vamos a desarrollar una base de datos utilizando el diagrama de entidad relación y que queremos que almacene los datos principales. No nos está diciendo qué datos, entonces nosotros tenemos que ir dándonos los atributos. Los datos principales de un estudiante, la carrera que estudia, las materias que cursa y los profesores que le imparten las clases. ¿Qué más dice? De igual manera, se desea llevar un registro de las materias que imparte un profesor. Igual, esto ya hemos identificado, esta es una entidad y las materias también son una entidad, ¿no? Pero entonces, en todo este enunciado, nosotros hemos identificado ¿cuántas entidades? Vayan participando, por favor. ¿Cuántas entidades hay? 4. Cuatro entidades. Estudiantes, carrera, materias, profesores. Ahora nos vamos a dedicar a trazar nuestras entidades. Vamos a ver sus atributos y luego las relaciones que existen entre estas entidades. Déjenme borrar esto o directamente. Un ratito ya. Es lo que nos decía el enunciado, que tenemos 4 entidades. ¿Cuáles eran esas entidades? ¿Me ayudan, por favor? Hola. El estudiante. Ya. Estudiantes, otra entidad. La carrera. Ya.
carrera. Otra entidad. Las materias. Materia. Otra, eran 4. Y el profesor. Profesores. Muy bien. Ustedes tendrían que estar dentro de un recuadro. Vamos a ver qué tal me sale. No tiene reglas esta herramienta. ¿Ayer han pasado clases normal? ¿Sí? No, Inge. No. ¿Que los hombres también han descansado? ¿Los docentes varones han descansado? ¿Ah? Ya. Ahora sí. Estudiante o alumno. ¿No? Ya no sé si me va a dar el espacio. Háganlo en toda una plana, ¿ya? Para que les alcance. No lo hagan en un pedazo chiquito. Entonces, ¿qué es lo primero que hemos hecho? Hemos identificado nuestras entidades. Ahora les pondremos sus atributos, ¿ya? Aquí tengo yo. El segundo paso es poner su atributo. Sí, ese es el segundo paso. Identificar los atributos. No sé si puedo rellenar esto. Muy bien, se puede. Excelente. Ahí está. Yo tengo mi primer atributo. ¿Qué se llama este atributo? ¿Qué se va a llamar? Será siempre, le pongamos, podemos poner código estudiante, ID estudiante. Nosotros vamos a poner ID-estudiante. ¿Qué más creen que podría tener, qué más podríamos tener en un registro de estudiantes? No, el enunciado no nos está diciendo qué atributos necesitamos. Va a haber algunos enunciados en los que sí se les va a decir, pongan el nombre, la fecha de nacimiento, el correo, la dirección y demás. Entonces, ¿qué creen que tendríamos o que guardar en una base de datos en el archivo de estudiantes? ¿Solo el ID? Vamos El pasando. nombre. El nombre. ¿Qué más? Podría ser. La edad. Ya, también. El número de teléfono. Ya. A ver. Ya. No podríamos poner, porque como no nos están restringiendo, podríamos poner todos los datos que se nos ocurra o que haga falta, ¿no es cierto? Pero por cuestiones de espacio pondríamos uno más aquí. ¿Qué es lo que les piden a ustedes cuando se van a inscribir? Les piden el correo electrónico, el número de celular para que también los tengan incluidos en su base de datos. ¿Qué más qué me dijiste? Voy a hacer el número de celular. Ay. Voy a hacer el número de celular. Bien. ¿Qué más? Lo dejaremos ahí. De la materia. Veamos. No sé si se puede copiar. No, no se puede copiar. Aquí. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a identificar ahí en la clave principal?
Así que, Ponga. no. Los escucho, hablen, que vale el miedo, ni los estoy viendo. Idea de la materia, eso es lo que les preguntaba hace rato, ¿no? Nosotros tenemos igual una idea de la materia, que es el IND 227. Uno entra a eso, pues se verá el profesor que está dictando, cuántos alumnos están cursando, cuál es. Bien, continuaremos. Aquí, ¿qué más podríamos poner en atributos? O en materia. Tengo otro atributo. No más. Podemos poner el nombre de la materia. Nombre. ¿Qué más podemos poner? Podemos poner los créditos de la materia. Muy bien. Lo mismo hacemos en carrera. Va a ser un poco complicado para hacer las relaciones. Aquí. En profesores. Aquí quisiera poner. Entonces, ¿qué será aquí? El profesor. Podemos poner ID profesor. Al final me van a mandar lo que ustedes están haciendo con colorcitos, están haciendo bonitos. Listo. Aquí vamos a poner igual el ID de la carrera. Y por falta de espacio yo voy a poner aquí el nombre de ese atributo, ¿ya? Ustedes pónganlo a un costadito. Y de carrera. Tiene un identificativo igual, ¿no es cierto? La carrera. ¿Qué más? El nombre de la carrera. Vamos a poner, ustedes anótenlo por favor, ¿ya? Este atributo que estoy poniendo aquí va a ser el nombre de la carrera. ¿Qué más podría ser? Podrían ser otros datos, ¿no? La fecha de creación y demás. Entonces solo vamos a utilizar esos dos, el ID de la carrera, el nombre de la carrera. Aquí podemos tener muchos más atributos, que es el ID del profesor, el nombre, la dirección, el teléfono, en qué horarios trabaja. Trabaja en la mañana, trabaja en la noche. Podemos tener registrado su hoja de vida, su experiencia de trabajo y demás, ¿cierto? Entonces todo lo que se pueda guardar. Bien, ustedes van poniendo, por favor. Aquí pondrán el nombre del profesor, el teléfono del profesor, la dirección, las materias que él dicta, en qué horarios dicta. Entonces, ya habríamos concluido el paso 2. Paso 1, identificar las entidades y graficarlas. Luego, el paso 2, identificar sus atributos o las propiedades de estas entidades. Ahora, ya tenemos esto, ya teniendo esto, ¿qué es lo que nos toca hacer?
pues relacionarlos. Vamos a relacionar las entidades. ¿Bien? Y nos fijamos, ¿el alumno tendrá relación con la materia? Claro que sí, tiene una relación con la materia. Tiene una relación con la materia. Listo. El estudiante tiene una relación con una materia. Ahora vamos a ver lo de la cardinalidad. Decimos, un estudiante puede estudiar una carrera. ¿Por qué estamos diciendo solamente que un estudiante puede estudiar una carrera? Como el enunciado no nos da más pautas, entonces nosotros nos quedamos con eso y decimos que un estudiante puede estudiar una carrera. Y una carrera puede ser estudiada por ¿cuántos estudiantes? Una carrera por ¿cuántos estudiantes puede ser? Por muchos. Por muchos. Ponemos N, ¿no es cierto? Entonces, nuestra relación será un estudiante de, perdón, un ratito, de 1 2 puntos N. Se pone dentro del rombo. Ahora, si no da el caso, se pone a un costadito esta relación. Uno a muchos, ¿no es cierto? Cuando existe una relación de este tipo, de uno a muchos, se toma la clave foránea de la entidad que solamente tiene la asignación de 1 al empezar, se pone una clave foránea o una clave que no es primaria, pero es muy importante también, y es la clave foránea que les había mostrado, que es un óvalo sombreado por la mitad. ¿Y cómo denominamos entonces esta clave foránea que entra dentro de la entidad de carrera? Estaba olvidando esta relación. Entonces, tomamos como clave foránea esta entidad de aquí. ¿Qué se llama esa entidad? Se llama ID, lo vamos a escribir aquí. Se llama ID guión bajo estudiante. Traemos esa clave foránea, estudiante. Pero como dentro de una base de datos no se puede repetir un ID, entonces ponemos estudiante, le pongamos 1 o algún denominativo más, pero por lo general se pone así. Entonces eso significa que estamos arrastrando esta clave principal o esta clave ID a los atributos de la carrera, que es el ID estudiante 1. Bien. Entonces, hasta ahí habríamos terminado con la relación que existe entre un estudiante y una carrera. Ahora, ¿qué nos toca?
una relación entre el estudiante y la materia. ¿Existirá? Sí, existe. Lo ideal hubiera sido que yo ponga estos atributos a este otro costado, ¿no es cierto? Para que vaya esta relación en este sentido. Se nos va a complicar un poquito el graficarlo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la relación? Pues será, la voy a traer por aquí. Ahí. Vamos a usar otro color para ver la cardinalidad de esto, si no nos vamos a confundir. Ya. Y me pregunto, ¿no? Un estudiante puede llevar solo una materia. Puede, pero por lo general lleva muchas materias, ¿no es cierto? Y una materia es llevada o cursada por muchos estudiantes. Entonces, ¿mi relación de qué tipo va a ser? Es una relación de muchos a muchos. N, 2 puntos, N. Cuando existe este tipo de relación, ¿qué es lo que se hace? Se crea una tabla intermedia. Aquí se los voy a anotar para que estén presentes. Cuando existe este tipo de relaciones, se crea una tabla intermedia. Van a entender mejor cuando hagan su proyecto de bases de datos. Se crea una tabla intermedia. Ya esto no es parte del diagrama, solo les estoy diciendo que en este caso, cuando existe una relación de muchos a muchos, es lo que se hace, se crea una tabla intermedia. La voy a dejar por aquí, ya se confunden, ¿ya? Luego lo borro. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Crear una tabla intermedia. Esa tabla intermedia, ¿con qué datos va a estar compuesto? Va a estar compuesto con las claves foráneas. Un ratito. Con las claves foráneas que vamos a sacar de las claves principales de cada una de estas dos entidades. Entonces, ¿qué va a ser esto? Va a ser ID del estudiante. ¿Se acuerdan? Ya. ¿Se acuerdan que esta ID de estudiante nosotros ya hemos utilizado en otro lado? Aquí, ¿verdad? En esta clave foránea hemos dicho ID del estudiante 1. Entonces volvemos a necesitar este ID del estudiante, pues a esto lo denominaremos ID del estudiante 2. Estoy tomando el ID de aquí. Y en este otro caso será igual. Entonces será ID guión bajo materia 1. Materia 1. Entonces, se crea una tabla intermedia. Esa tabla intermedia está compuesta por los IDs de cada una de las dos entidades que están dentro de la relación. Y hay que hacerles recuerdo que estos atributos son atributos foráneos. ¿Y cómo se representa un atributo foráneo? ¿Se acuerdan? Los atributos foráneos están sombreados por la mitad, ¿verdad?
Este ejercicio va a ser un poquito complicado de entender, pero es la base para realizar los siguientes casos. Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido hasta ahora? Paso 1, identificas las entidades. Paso 2, les pones los atributos a cada una de las entidades. Una vez que tú haces eso, dependiendo del enunciado, empiezas a hacer tus relaciones. En este caso no nos han dicho qué tipo de relaciones existen entre estas entidades, solo nos han dicho que queremos una base de datos en la que incluya estudiantes, materia, carrera y profesores, ¿no? Entonces, con lo que nosotros sabemos, estamos armando nuestra base de datos. Muy bien, entonces habríamos terminado la relación entre estudiantes y materia. ¿Qué otra relación más existe? Ahora sí, esto se nos va a volver bien complicado. ¿Existirá una relación entre profesor y alumno? Sí. Sí, existe. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Por dónde voy a pasar? Espero que tengan ya hasta aquí. Entonces me voy a dar maneras y voy a venir por acá. Hubiera sido bien utilizar otro color, ¿no? Para no perder. Usaremos el azul para ver la relación entre estudiante y profesor. Van a tener que rehacer su tablita ustedes para que les salga mucho mejor. Listo. Ahí tenemos la relación de estudiante y profesor. Y nos volvemos a hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Decimos que un estudiante puede tener varios, muchos profesores. Un profesor puede tener muchos estudiantes. Entonces, mi relación es de muchos a muchos. N, 2 puntos, N. ¿Y qué es lo que tengo que hacer cuando existe este tipo de relación? Tengo que generar una tabla intermedia. ¿Con qué datos voy a generar esa tabla intermedia? Sí se acuerdan. ¿Mm? Con IND de estudiantes y profesor. Exacto. Entonces, vayan haciendo eso que yo no estoy pidiendo. A ver, ¿dónde está? Aquí es. Entonces, voy a duplicar. Y voy a poner, porque son dos claves las que voy a usar. Ahí está. ¿Y cuáles van a ser? Van a ser... Voy a subir un poquito. Ahí. ¿Qué ID voy a usar? Voy a usar el ID del estudiante. ¿Ya he usado esa ID? Sí. ¿Dónde he usado? Ya tengo hasta el nivel 2. Entonces será ID del estudiante, a este le voy a llamar 3, porque no puede repetirse los mismos nombres. Ahora, en este otro caso será el ID ¿de quién? ID del profesor. Ya hemos usado ese ID
¿O todavía? Creo que no hemos usado todavía, entonces sería ID del profesor 1. Muy bien, esta es una clave foránea. Pegué el equivocado, entonces vamos a... aquí. Es sombreado solo por la mitad. Y esto es ahí. Y así. Muy bien. Entonces habríamos hecho una relación entre los estudiantes y la materia. Sí existe una relación entre el estudiante y la carrera. Sí. Entre el estudiante y el profesor. Sí. ¿Qué más? ¿Habrá alguna otra relación más? ¿Pueden leer la última parte del enunciado? ¿Alguien? No, no se lee. No, el enunciado que les he dicho que le saquen captura. Ya. De igual manera, se desea llevar un registro de las materias que imparte cada profesor. Ya. ¿Qué nos está queriendo decir eso? Que existe una relación entre materia y profesor, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Entonces vamos a hacer, esto quisiera borrarlo. Vamos a hacer un ratito. ¿Dónde lo llevo? Ahí sí está. Entonces vamos a hacer una relación entre materia y profesor. ¿Listo? Entonces decimos, una materia puede ser dictada por varios profesores. Un profesor puede dictar varias materias. Entonces, la cardinalidad dentro de nuestra relación es de n a m, de muchos a muchos. ¿Y qué les he dicho que pasa cuando nosotros tenemos un tipo de relación donde existe muchos a muchos? Creamos una tabla intermedia con los datos de las claves foráneas sacadas de cada una de las entidades que se están relacionando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos uno, sombrear, sin sombrear. No quiero sombrear. Listo. Listo. Ya, ahí tenemos las dos claves foráneas. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? El ID de la materia. Ya hemos usado ese ID de la materia. Si se dan cuenta, sí, aquí ya hemos usado. Entonces será ID de la materia 2. ¿Cómo? Hagamos. Materia 2. ¿Qué ID más vamos a utilizar? El ID del profesor. Creo que ya hemos usado el ID del profesor aquí abajo, ¿no es cierto? Si hemos usado, pues será ID del profesor 2. ID profesor. Bien, si no me han seguido, están perdidos. Porque está todo un despelote.
Y estas son claves foráneas. Hasta ahí tendríamos un diagrama de entidad-relación para una base de datos que está solicitando esta escuela. ¿Bien? Donde hemos identificado a las entidades que son los estudiantes, la materia, la carrera y los profesores. Luego les hemos asignado sus atributos. Hay que tener en cuenta que toda entidad siempre tiene su atributo ID o su atributo clave. Una vez que ya tenemos identificadas las entidades y sus atributos, procedemos a realizar las relaciones. ¿Ya? Y hemos dicho que los estudiantes se relacionan con las carreras, pero los estudiantes también se relacionan con los profesores y los mismos estudiantes están relacionados con la materia. Y según el enunciado que nos dan, la materia está relacionada con los profesores. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Nos vamos para la cardinalidad, nos vamos preguntando y decimos, un estudiante estudia una carrera. Una carrera puede ser estudiada por muchos estudiantes. Entonces, la relación es de 1 a muchos. Por eso es que ponemos eso dentro de la relación. Esto se llama cardinalidad, ¿ya? Entonces estamos diciendo, aquí existe una relación de 1 a muchos. Y la regla dice que cuando existe una relación de 1 a muchos, pasa la clave ID del estudiante, en este caso, pasa a ser clave foránea del atributo carrera. Y volvemos a poner el mismo ID del estudiante. Pero como no se puede repetir los nombres, ponemos ID del estudiante 1. Ahora, hacemos la relación entre el estudiante y la materia. ¿Qué tipo de relación existe entre el estudiante y la materia? Y nos preguntamos y decimos que un estudiante puede cursar muchas materias. Una materia puede ser cursada por muchos estudiantes. Entonces, mi relación termina siendo de muchos a muchos. O sea, muchos estudiantes pueden ser parte de una materia y en una materia pueden existir muchos estudiantes. Entonces, por eso es que tenemos la relación de muchos a muchos. Y hemos dicho que cuando tenemos una relación de muchos a muchos, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que crear una tabla intermedia. Esa tabla intermedia, ¿qué datos va a tener? Pues va a arrastrar los IDs de las dos entidades que se están relacionando y los va a convertir en claves foráneas. Por eso es que aquí tenemos ID del estudiante 2. ¿Por qué 2? Porque aquí hemos usado como otra clave foránea el ID del estudiante 1. Ahora le hemos puesto ID del estudiante 2. Y arrastramos la otra clave que es ID de la materia. Y le ponemos ID de la materia 1 para diferenciar, ¿no es cierto? Y esto es una clave foránea. Luego tenemos la relación entre los estudiantes y los profesores. Y decimos, un estudiante puede tener un profesor. No estoy mal. ¿Dónde hemos empezado? Me he confundido. Un estudiante, de este lado, un estudiante puede tener varios profesores y un profesor puede tener muchos estudiantes. Entonces, nuestra relación igual cae en muchos a muchos. O sea, un profesor tiene varios estudiantes y un estudiante puede tener varios profesores, ¿no es cierto? Entonces, volvemos a caer en el tipo de cardinalidad de muchos a muchos y decimos que arrastramos las claves, los atributos claves de cada una de las entidades que están relacionadas, que en este caso son estudiantes y profesores.
Entonces, por eso es que ponemos ID del estudiante 3. ¿Por qué? Porque antes ya habíamos utilizado hasta el 2. Luego tenemos el ID del profesor y a este le ponemos 1. Hasta ahí habríamos terminado, parece, con las relaciones, pero en el enunciado nos dice que existe una relación entre el profesor y la materia. Pues entonces hacemos la relación y nos preguntamos que una materia puede ser dictada por muchos profesores y un profesor puede dictar muchas materias. Entonces volvemos a caer en la relación de muchos a muchos y creamos nuestra tabla intermedia con los IDs de cada una de las entidades. Con eso habríamos hecho un diagrama entidad-relación para el diseño de una base de datos en una escuela. Con los pocos datos que se nos ha dado, es que empezamos a hacer este mapeo. Hacemos la diagramación de esa base de datos. Hasta ahí es un paso muy grande para la elaboración de las bases de datos. No concluye ahí. Entonces, esto hay que seguir con otros pasos más para concretar una base de datos. Por lo pronto, nosotros vamos a aprender a desarrollar los diagramas entidad-relación. La siguiente clase vamos a hacer un ejercicio. Quisiera que esto lo pasen a limpio, lo hagan de mejor manera para entender y la clase que viene sea pues mucho más participativa, donde todos ya vayamos viendo